Carla Antonelli, es que ahora se ha ido a Más Madrid, cuando tiene que estar agradecida a Irene Montero. Perdón, para lavar sus sucias conciencias nos convirtieron en teorías. Éramos la teoría queer. Éramos un número. Han aparecido pues estos exponentes de la manosfera como Roma Gallardo, que han querido hacer experimentos sociales diciendo voy a autodenominarme y Experimentos sociales de me gustas. La transfobia es un negocio. Que un tema de un grupo que solo pide y clama tener derechos de una minoría del tejido social haya sido una cuestión de debate de Estado, donde se enfrentaron dos fuerzas poderosísimas a ver quién ganaba, a ver quién era la más feminista. ¿Y nosotras? ¿Y nosotros? ¿Y nosotres? ¿Qué? Del caso Errejón quería comentarlo contigo porque creo que también ha podido poner bastante en entredicho la capacidad o incluso la voluntad de los partidos políticos de implementar protocolos antiacoso y antiviolencias sexuales y sobre todo la capacidad o la voluntad que pueden tener los propios partidos políticos de quitarle esa clase de impunidad a personas que ostentan posiciones de poder. Que ese borrado de las siglas no es otra cosa, es tan patético. Es la medalla de cartón. Quisieron ir a recoger la medalla de cartón porque de la medalla de oro ya no la llevamos nosotras, porque la ley trans fue ley. En el episodio de hoy de No Obstante, tenemos el placer de contar con una invitada que ha tenido que ser pionera en muchos frentes, Carla Antonelli. No solo fue la primera diputada y senadora trans en España, sino que también rompió barreras en el mundo de la televisión al convertirse en la primera mujer trans en protagonizar una serie de ficción. Carla nació y se crió en un entorno rural durante el tardofranquismo y a lo largo de su vida se ha enfrentado a obstáculos de todo tipo hasta convertirse en un referente de la visibilidad trans en la política y en la cultura. En el episodio de hoy repasaremos su trayectoria, reflexionaremos sobre los avances de los derechos LGTBI en España. Hablaremos en profundidad de las reacciones y acalorados debates que han suscitado, por ejemplo, alrededor de la ley trans, y de los retos que siguen presentes. Hago un breve inciso para recordaros que No Obstante es un podcast autofinanciado que estamos sacando adelante en nuestro tiempo libre. Si entráis en apoya.furor.tv, a partir de €1 al mes podréis obtener beneficios como acceso anticipado a todos los episodios y ayudarnos a que esto siga creciendo. Ahora sí, empezamos. Bueno, pues muchísimas gracias Carla Antonelli por estar aquí, por habernos hecho esta visita, por haber venido a No Obstante. Un placer, por supuesto. Teníamos muchas ganas de traerte. Bueno, tú no solo has sido la primera diputada y la primera senadora trans en España, sino que también fuiste la primera mujer trans en protagonizar una serie de televisión, es decir, que podemos decir que has tenido que ser pionera en muchos frentes. Entonces yo quería que empezáramos, evidentemente esto va a ser una pregunta quizás un poco más abierta y un poco más amplia, luego ya hilaremos un poco más fino. Pero así para empezar te quería preguntar un poco cómo has vivido el hecho de no solo tener que salirte del guión, sino también tener que ser un referente cuando tú quizás no has tenido muchos referentes, es decir, tener que exponerte, tener que poner la cara, hacerte visible en un entorno hostil, porque además sabemos que bueno, tú te criaste a finales del franquismo en un entorno rural que sabemos también cómo trataba las disidencias sexuales y de género, hasta no hace tantos años todavía existía esa ley de vagos y maleantes. Entonces yo te quería preguntar un poco, para quienes no conozcan mucho tu trayectoria, ¿cómo ha sido para ti ser una cara visible trans cuando no había referentes y cuando te estabas exponiendo como un blanco fácil? Hola, Aime. Hola. ¿Cuántas preguntas? Estaba yo aguantando la respiración hasta que dije, no la aguanto más porque no me queda oxígeno. Digo, yo preparando ahí la respuesta, pero es que me he dado cuenta que no es una respuesta, sino que es una multi. Claro, es para que tú te explayes. Multirespuesta. No te preocupes, no te preocupes. Y te presentes un poco. Yo voy ahí. Sí. Tranquila, que las siguientes preguntas van más como al grano. Yo voy al tajo. Mira, la historia de las primeras veces, desgraciadamente, estamos continuamente haciendo gestas, ¿no? Sí. Haciendo historia de por primera vez. Y esto a lo largo de mi vida ha sido un hándicap, pero de otras tantas personas trans también. Pero eso, claro, eso tiene un significado, eso tiene un trasfondo obvio, que además, claro, cuando hay primeras veces es porque no ha sucedido antes. Y si no ha sucedido antes, es que hay un prejuicio
y hay algo que hay que solucionar, porque desgraciadamente y de forma global a las mujeres estamos viendo que todavía hoy estamos ocupando por primeras veces puestos de algo. No te quiero decir la carrera del Poder Judicial, etcétera, etcétera, que aquella inauguración del rey Juan Carlos era como el cementerio de los elefantes, todos machos, ¿no? Y cuando había alguna mujer es porque había alguna ministra de Justicia. Yo no he querido ser... a ver, yo soy activista y yo soy visible por una cuestión de ejercer el derecho a la defensa propia. Porque como tú bien has dicho, yo viví parte de la dictadura franquista hasta los 15 años, que murió el genocida en el 75. Viví en primera persona la ley de peligrosidad y rehabilitación social. Viví el tenerme que ir de mi casa, porque si no, no podía ser, no me podía desarrollar, no podía existir, en una palabra. Porque si me hubiese quedado en mi casa, bueno, la somanta palos que me hubiese llevado al haberme pronunciado hubiese sido terrible. Que a lo mejor, y es que es verdad que hay veces que tenemos un defecto humano, por otro lado, que es atender, pensar en el año en que vives, en este caso, en el año 2022, con nuestro pensamiento hacer un viaje a los años 70. No tenía nada que ver, era otra sociedad, era otro pensamiento, era otra idiosincrasia y de entrada no había referentes. Tú mira cómo yo voy hilvanando todo lo que me has completamente dicho. Y no había referentes, no había espejos donde mirarnos, sencillamente porque Franco había roto todos los espejos. Claro. Entonces, la única información que había era que había una ley que nos encarcelaba. Y más allí en Canarias, un campo de concentración que era el de Fuerteventura, el campo de Tefía, ¿no? Que era donde iban las personas homosexuales, porque para el franquismo éramos todos homosexuales. Homosexuales muy homosexuales o homosexuales medio homosexuales. Tanto es así que se hicieron cárceles para activos y cárceles para pasivos. Que no fuera a que se fueran a pegar una fiesta. Entonces yo salgo de mi casa y yo aterrizo en una esquina de un parque. Días de hambre, literal, o sea, a base de agua. Pero yo en esa esquina es cuando me resisto. Me resigno a que mi futuro tenga que ser ese por obligación, que nada tiene que ver con la propia elección. Y a partir de ahí, sin darte cuenta, en un poco a poco, que como todo en la vida es paulatino y una cosa va llevando a otra, porque somos hoy, porque fuimos ayer, evidentemente, y somos producto de los caminos que hemos andado anteriormente, incluso de los que hemos desandado, fíjate lo que te digo. Y entonces, sin darte cuenta, de la noche a la mañana, tú no estás hablando por ti. Tú no estás ejerciendo el derecho a la defensa propia única y exclusivamente o egoístamente, como lo quieras mirar, sino de pronto te das cuenta que ya no hablas por ti, ya hablas por un conjunto. Porque lo que dices puede haber trascendido o trasciende y entonces empiezas a hablar por una colectividad. Y obviamente ahí adquieres una carga de responsabilidad. Digamos, ya vas contemplando las cosas de otra manera. De hecho, dando un salto cuántico en el tiempo, viajando al año 2006, huelga de hambre por la ley de identidad de género que se promulgó afortunadamente y gracias a la unión de todas, en este caso de todos los colectivos trans de España en ese momento, a mí lo que me pesó fue la colectividad. Yo lo dije en su momento, yo no puedo ir por la calle y agachar la cabeza o bajar la mirada, no poder mirar de frente a mis compañeras. Esto fue tirarme un barranco, tirarme al vacío, porque sintéticamente tú sabías que te estabas capando cualquier posibilidad de futuro político en el partido que estaba en ese momento, el Partido Socialista. Pero, de hecho, así sucedió. De hecho, se me borró incluso de la web del partido como coordinadora del área trans del grupo LGTB del partido. Pero luego las historias se escriben como se escriben y después de haber participado esa primera vez
en la serie de televisión del Síndrome de Ulises, de Antena 3, Teatro Romano de Mérida, por primera vez también una mujer trans, pues regresé, como dije además, precónicamente, si me vale la palabra, si es que existe, por otras puertas y por otras ventanas. Entonces me ofrecieron formar parte de las listas, en este caso de Tomás Gómez, por el Partido Socialista de la Comunidad de Madrid. Y ahí es donde regreso y ahí es donde se produce un punto de inflexión histórico, en el sentido de que nunca antes, jamás, una mujer transexual, una mujer trans, iba a ir o iba a ser parlamentaria en este país. Las primeras veces con orgullo, las primeras veces con responsabilidad y acto seguido disfrutas el momento, pero ya viene el día siguiente, ya vuelve a amanecer otro día y entonces ya vas a todo lo demás. Llevaba área de familias, menores y también los temas LGTBI y trans. De hecho, en la siguiente legislatura del 2016, en esa primera del 2011, se intentó una ley integral trans, el rodillo del Partido Popular la tumbó, y en el año 2016 llevamos la ley integral trans y otra ley integral contra la LGTBI-fobia, que son justamente ahora las que una impresentable, indecente, infumable y absolutamente adolescente de vergüenza, que se llama Isabel Díaz Ayuso, ha querido derogar. Como hemos visto además recientemente, todo esto obedece a un plan, pero un plan genérico, porque al final la supuesta libertad de la señora Ayuso consistía en esto: derogar las leyes LGTBI y trans, y ahora en nada nos hemos enterado que también van a hacer desaparecer la Dirección General LGTBI. Pues bueno, al final se ha sumado al carro de la ultraderecha, donde ella es más ultraderecha que la propia ultraderecha. ¿Quién se lo iba a decir a Rocío Monasterio, que llegó a esa asamblea creyéndose un ser supremo y superior, mirando por encima del hombro a todo el mundo, y la que ella consideraba que no tenía muchas luces, al final terminó llevándosela por medio? O bueno, que se lo digan a Casado también. Hablando de primeras veces, también grabaste el primer documental en español sobre transexualidad en 1980, pero fue censurado, fue perseguido por la censura y no se pudo emitir hasta 1981. Quería que nos contaras un poco sobre eso, retrotrayéndonos un poco a ese pasado. Luego hablaremos de cuestiones actuales también, porque hablabas de Ayuso, de los retrocesos, también Sí. del viraje quizás neoconservador en el PSOE, también tocaremos todos esos temas, tenemos tiempo. Pues lo cuento en mis memorias, en los pormenores, porque Sí. no lo había dicho muchas veces. Mis memorias, La mujer volcán, con Marco dos Santos. Yo recibo una llamada de teléfono. A lo mejor a alguna gente le va a sonar porque es un personaje que ha pasado a ser como medio un icono pop. Leonardo Dantes. Leonardo Dantes, el de no cambie, no cambie, no cambie, ya existía allá por los años 80. Entonces me hace una llamada, pero que yo no le diga a nadie que lo conozco, que yo no le diga a nadie que él es gay. Tú fíjate, ahora en 2024, ¿no? Y me dice de que están buscando una persona trans, porque hay un programa de televisión de la segunda cadena, que iban a hacer 4 historias y demás, y que yo quería una historia de una persona trans. Y al final esas 4 historias fue tan interesante lo que estaban grabando que se convirtió en una sola. Se convirtió en una sola y se convirtió al final en el primer documental en el día a día de una persona trans en la España del Renacimiento en la democracia, ¿no? 1980. ¿Qué es lo que pasa? Que yo llamaba memo a un juez, por ejemplo, por denegar la solicitud de un cambio de sexo registral. ¿Por qué? Porque en el año 1980 las personas trans no podíamos cambiar nuestra documentación. De hecho, en el año 80, si te sometías a una operación quirúrgica de genitales, ibas a la cárcel.
porque estaba considerado un delito de mutilación de genitales. No es hasta el 83 que se deroga eso como tal, y no es hasta el 87 cuando se tiene la primera sentencia en jurisprudencia de un cambio de nombre y de sexo registral. Bueno, pues grabábamos ese programa, pero claro, eso no salía. Desde televisión me pidieron a Televisión Española que no dijera nada, porque en aquellos momentos yo salía bastante en las revistas del destape de la época, como Lip Party, periódicos. De hecho, el diario 16 fui contraportada con una historia de la Mili y de tantas y tantas cosas en el teatro, Teatro Lavapiés, primera mujer trans que hacía comedia, etcétera, estas historias de las primeras veces. Entonces aquello se quedó cerrado y con la cosa de que por favor no dijera nada. Entre medio que llega el golpe de Estado. El golpe de Estado fue en febrero del año 81, donde fue una noche épica, que diría Eduardo Mendicuti, una mala noche la tiene cualquiera, donde yo me monto con los tacones, pero tacones así, porque ahora voy yo calzada baja, pero antes llegué a llevar tacones así, las pestañas postizas, y yo me monto entera para ir a trabajar a la sala de fiestas donde trabajaba. Evidentemente todo cerrado a cal y canto. Bueno, pues nada, pasa el golpe de Estado, y me acuerdo que además estaba yo rodando una película con Emilio Gutiérrez Cava y José Luis Varela, Pepe, no me des tormento. Y en ese septiembre del año 81 se emitió en Televisión Española, en la 2, solamente había 2 cadenas en España, con la buena fortuna que en la primera echaban un documental de alfombras persas. Entonces todo el mundo cambió de cadena, se fue a la 2 y en la 2 Carla, que estaba allí. Y digamos, tuvo bastante trascendencia en ese momento. Bueno, estamos hablando mucho del pasado, pero también podemos decir que incluso a día de hoy se sigue ejerciendo violencia, a veces más implícita y otras veces más explícita, a veces más interpersonal y otras veces más estructural, laboral, contra el colectivo. Y, por ejemplo, según encuestas recientes de UGT, más del 50% de las personas trans estarían en paro y un 55% aseguran haber sido expulsadas de ese mercado laboral precisamente por su identidad. Entonces, yo te quiero preguntar, hemos conseguido mucho, pero todavía hay mucho que hacer. ¿Cuáles serían, tú crees, los siguientes pasos en materia de reconocimiento de las personas trans y de sus derechos? ¿Crees que ahora estamos más bien en un momento de querer conservar los pasos que se han dado hacia adelante frente precisamente a esta ofensiva más reaccionaria y más antitrans? ¿O crees que hay que seguir apostando por políticas que sigan ampliando derechos? Yo creo que debe ser una mezcla Claro. de todo un poco, ¿no? Por supuesto que el presidente nos dice que tenemos que mantener y sujetar lo que hemos conseguido. Esto no lo dice, como comenté, la señora Ayuso, que la primera vez de la historia de la democracia española donde se involuciona en derechos adquiridos de las personas LGTBI durante la propia democracia. Luego tenemos aquí una batidora, un cóctel de muchas cosas. Hay un caldo de cultivo de odio social empujado por las redes, donde ha habido una especial virulencia desde hace unos 4 años aproximadamente, de la noche a la mañana. Y obviamente esto crea también una conciencia social en contra de las propias personas trans, de la existencia, de las vidas de las propias personas trans. Porque si tú tienes una imagen distorsionada de lo que son las personas trans, esto es un producto conjunto. Obviamente, un empresario ve a una persona trans y ve a una persona problemática, o ve a una persona estigmatizada, una persona señalada. Si tú solamente estás viendo personas trans que son delincuentes, que son asesinas, que son violadoras, que son defraudadoras de ley, ¿tú qué vas a pensar de las personas trans? Pues que son eso,
porque si no ves ningún otro referente positivo, sino que los referentes negativos, pero esto desde el feminismo lo conocemos muy bien, se ha hecho de toda la vida para desmontar al feminismo, ¿qué es lo que hacen? Pues ponen todas las noticias peyorativas, o cuando se está en contra de los extranjeros por la xenofobia, ¿qué es lo que hace? Solamente se ponen las violaciones en manada, o las violaciones, o los robos, o los asesinatos, cuando son de personas extranjeras, cuando sabemos perfectamente, porque es una obviedad, por sentido común, por número de personas, que la inmensa mayoría los cometen los españolitos de a pie. Pero si tú tienes una imagen distorsionada de que los extranjeros son unos violadores, como dice el señor Trump, de que los mexicanos van a Estados Unidos porque se van a violar a las americanas, pues es lógico que haya gente que solamente vea esos canales y esté en sus casas, y cuando vean un mexicano piensen que les vienen a robar o que les vienen a violar. Pues aquí 3/4 de lo mismo, la información sesgada y distorsionada que se ha enviado hacia y contra las personas trans. Lo que es lamentable, que esta imagen distorsionada se haya hecho también por personas que se llaman o se dicen o se autoperciben, en este caso, feministas, ¿no? Que se hayan aplicado las peores herramientas que se han aplicado sobre todas nosotras, sobre el propio feminismo, se hayan aplicado para, digamos, distorsionar la imagen real de la vida de las personas trans. Como sabrás, precisamente uno de los principales argumentos que se han esgrimido contra la ley trans en este caso, ¿no? Y contra su noción de autodeterminación, con el hecho de que la hormonación quirúrgica y o hormonal ya haya dejado de ser un requisito para ese cambio registral, uno de los argumentos es que, claro, esto va a permitir, digamos, esto no ofrece garantía frente a posibles fraudes de ley, frente a posibles, por ejemplo, agresores que quieran disfrutar de ventajas de dejar de ser contabilizados como feminicidas, o que, bueno, que la violencia que han ejercido deje de contabilizarse como violencia de género. Sobre esto, evidentemente, hemos respondido de muchas maneras, hemos explicado que la ley ya deja claro que si ese cambio se da después de que se haya cometido ese delito, pues se entiende que sigue siendo violencia de género, ¿no? Y que en muchos casos también el hecho de cometerse ese delito también se puede considerar un indicio de que existe ese fraude de ley. Han aparecido pues estos exponentes de la manosfera como Roma Gallardo, que han querido hacer experimentos sociales diciendo voy a autodenominarme y experimentos sociales de me gustas. Porque no son experimentos sociales en sí mismos, de la realidad o del hecho. Eso es un disfraz, completamente. A esta persona, y al igual que él, otra persona más que luego desapareció en la noche de los tiempos, lo que quería era crear contenido, que me decía la Juani Ruiz. Contenido, ese caldo de cultivo, para aprovechar el caldo de cultivo de una manera muy sinvergüenza, atacando a un conjunto y un grupo de personas. Contenido, y en realidad lo único que iba buscando era seguidores y me gusta, aprovechando, digamos, una situación. Pero vamos a ver. Vamos a ir por partes. O sea, hormonación sí, hormonación no. ¿En qué quedamos? Por un lado, hay un movimiento enloquecido que es que no se preocuparon además en su santa vida. A lo largo de la historia, en los años 70, en los años 80, en los 90, en los 2000, hasta antes de ayer mismo, cuando nos autohormonábamos, nos automedicábamos, poníamos en riesgo nuestras propias vidas. ¿Tú viste a alguien de toda esta gente y gentuza? ¿Se vino a preocupar por nuestra salud? Jamás. ¡Ay, qué casualidad! Ahora que hay una ley garantista que te va a ayudar, que va a impedir que caigas en prácticas de automedicaciones, ahora cuando se van a preocupar supuestamente es mentira. Nunca, jamás les hemos importado nada a esta gente. Esto no es sino que un mero disfraz que debajo lo que hay es que no quieren que existas. No quieren que estés. Les molesta nuestra presencia. Tienen las muestras a cada 2 por 3. Pero bueno, ¿en qué quedamos? Que no nos tenemos que hormonar, medicar, y si hay una ley que resulta que no exige hormonación y medicación, también está mal. En una palabra, está mal
si te hormonas, porque entonces estás castrando, oye, tú fíjate, estás castrando tu cuerpo, estás haciendo una aberración contra un santuario humano que es el cuerpo que nos entregó el Señor Jesucristo cuando nacimos, ¿no? Y luego resulta que nos estamos automedicando y medicando desde los 18 años, con antibabies, con parche de hormonas, con 10.000 historias. Pero ojo, eso si lo hace una persona trans, es que estás castigando tu cuerpo de una forma terrible. Es una contradicción continua y perpetua. En una palabra, que hagas lo que hagas, está mal. Pero si hagas lo que hagas está mal, entonces no es que esté mal, hagas A o hagas B. Lo que está mal es lo que está detrás y lo que está escondiendo bajo esa pantalla de falso fariseísmo que vienen a preocuparse por nosotras, nosotros y nosotres, cuando en realidad lo que nos quieren es borrar del mapa. ¡Uy, qué casualidad! Al final resulta que el auténtico borrado es el que pretenden ejercer sobre nosotras, las personas trans, y seguramente vamos a hablar del borrado de las siglas. El borrado de las siglas no es baladí, pero yo ya te adelanto que ese borrado supuesto, una quimera en un congreso, en una conferencia política, de las siglas, no es otra cosa, es tan patético, es la medalla de cartón. Quisieron ir a recoger la medalla de cartón porque de la medalla de oro ya no la llevamos nosotras, porque la ley trans fue ley, porque perdieron estrepitosamente, porque la transfobia nunca te puede llevar a un buen camino y a un buen lugar. Porque, lo dijimos en su momento, la razón está de nuestro lado. Entonces, como tenían espíritu de perdedoras y de perdedores, de alguna manera se tenían que resarcir. Y la manera de resarcirse es, de nuevo, con muy malas artes, porque encima todo lo hacen con muy malas artes, con nocturnidad, esperando que fueran las 11:30 de la noche para que se votara una decisión donde no había casi ni un 30% de quórum. Malas artes que aplicaron también aquella noche del 9 de junio del año 2021, en pleno confinamiento pandémico, cuando la señora Carmen Calvo sabía que no iba a celebrarse el orgullo porque estábamos confinados, de forma ruin y cobarde, saca aquel argumentario en contra de las personas trans y extiende un virus dentro del Partido Socialista. Un argumentario que comenzaba diciendo se nace hombre o se nace mujer, y donde se empezó a contradecir a lo que nosotros mismos, como Partido Socialista, habíamos llevado al Congreso de los Diputados para la reforma de la Ley 3/2007. Informes de ministros tales como Dolores Delgado, del Marlaska y Ábalos en su momento, en Fomento, absolutamente favorables. Informes que te puede corroborar que yo entregué a Boti García Rodrigo como directora general de diversidad y que se entregó al Ministerio de Igualdad a Irene Montero para que se incluyera dentro del borrador de la Ley Integral Trans. Por eso yo siempre dije en la batalla que hubo posterior que aquello era el corazón que palpitaba en la Ley Integral Trans. Desgraciadamente, de todo aquello que se entregó, muchas cosas se quedaron por el camino, pero que hubiesen sido posibles si hubiese seguido adelante aquella reforma de la Ley 3/2007 hecha por el Partido Socialista. Lo curioso es que de pronto aquel texto borrara a las mujeres y resulta que 2018 y 2019 toda esta gente que ahora dice, o que luego dijo, o en ese momento dijo, que era un texto que iba contra los derechos de las mujeres, estuvieran calladas.
No hay hemeroteca. Llevo retando por tierra, mar y aire desde el año 2021 cualquier hemeroteca de la señora Emilia Valcarce, de Carmen Calvo, de Ángeles Álvarez, un texto que se hayan posicionado en contra de la reforma de la Ley 3/2007 que registramos en el Congreso en febrero del 2017. El primer texto legislativo que se registró. Un mes después, un mes y medio, la FELGTB registró, junto con Podemos, la Ley de Igualdad LGTBI. Y un año después, la plataforma trans registró su Ley Integral Trans. Todos esos textos decayeron porque la legislatura acabó apresuradamente, por decirlo de alguna manera, con la moción de censura. Pero el texto que había salido ya de la Comisión de Justicia y iba a ir al Pleno, digamos, es un texto que luego se envió para el otro lado. En una palabra, ¿cómo tú puedes no decir nada en una normativa que hablaba de los derechos de los menores de 6 a 12 años a petición de los padres, el cambio de nombre y sexo registral, que no tiene nada que ver con las hormonas, y de los 12 a los 16 años lo pedían los propios menores con asentimiento de padres o tutores? ¿Cómo puede ser que tú no hayas dicho nada y contemplaras el reconocimiento de las personas no binarias y luego en el 2021 todo eso fuera una aberración y además en la batalla fratricida te lo cargaras de la ley? No lo diré 10.000 veces por culpa de Irene Montero ni del Ministerio de Igualdad, sino la batalla de querer rascar todo lo que podía la señora vicepresidenta del gobierno. Pero que el tiempo luego pone cada cosa en su lugar. Afortunadamente ya no la tenemos en el legislativo. Un fin de un calvario. Claro, yo precisamente te quería preguntar por este giro conservador en lo social y también con respecto a las disidencias por parte de figuras clave del Partido Socialista como Carmen Calvo, y también por este afán de escindir la lucha feminista de la lucha LGBT antirracista, porque al final esta postura más transexcluyente evidentemente es problemática en sí misma, pero creo que es también sintomática de algo más, de una forma muy concreta de entender el feminismo y la lucha de las mujeres, o incluso el sujeto mujer, que deja fuera muchas realidades que atraviesan a muchísimas mujeres, ¿no? Porque claro, aquello que decían de no, es que el feminismo no tiene que encargarse de la lucha LGBT o de la lucha antirracista. Y dices, ¿y qué pasa con todas esas mujeres que también sufren un tipo de misoginia y una violencia específica por pertenecer a estos otros colectivos? Es que mujer no es solo la mujer que no pertenece también a... ¿no? Es que clama al cielo. Todo lo que tú estás comentando, claro. Cualquier persona con 3 dedos de frente lo ve meridianamente claro. Pero la gran pregunta que tú haces al principio tiene una respuesta, que es la de Murphy, la que está ahí al lado. Ataque de celos. Fue un ataque de celos. De hecho, en las reuniones decía esta persona que nos roban la bandera. Todo lo que salía del Ministerio de Igualdad sistemáticamente había que echarlo abajo. Pasó con todas las leyes y con esta no fue menos. Que había que pasar por encima de tus propios principios y de lo que tú misma habías escrito y hacer parecer que nunca lo habías escrito, como se pretendió hacer, que hubo que hacer un ejercicio y un esfuerzo increíble de estar recordando todos los días. Es que yo tuve que sacar el vídeo de la vicepresidenta primera del gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en el 2006. 2006, donde hablaba que España reconocía el derecho a la identidad de género, que estas personas de pronto renunciaban al derecho a la identidad de género, que no era un derecho, cuando estaba consagrado desde el año 2006. Esto no fue sino que un ataque de celos. Y el único problema, que en esta batalla fratricida de una vicepresidencia hacia un ministerio, entre medio habíamos personas. Y ahí es donde entra lo que tú has nombrado.
personas, derechos, discriminaciones, vejaciones, maltrato, todas estas preguntas existenciales que tú te haces, pero es que resulta de que sufren violencia de género, es que no pueden acceder al trabajo, es que hay un 80% de paro. No les importó nada. No les importó nada porque para lavar las sucias conciencias, porque las conciencias están, y lo que es más grave, estarán, y lo saben, por el resto de sus vidas, para lavar sus sucias conciencias, nos convirtieron en teorías. Éramos la teoría queer. Éramos un número. Nos despojaron de nuestra arma de seres humanos. Dejamos de ser personas. Éramos números. Y pim, pam, pam. Es que es trágico. Es que lo trans se convirtió en una cuestión de Estado de este país. Es alucinante que un tema de un grupo que solo pide y clama tener derechos de una minoría del tejido social haya sido una cuestión de debate de Estado, donde se enfrentaron dos fuerzas poderosísimas a ver quién ganaba, a ver quién era la más feminista. ¿Y nosotras? ¿Y nosotros? ¿Y nosotros qué? Les importábamos una mierda. En realidad, al final, era ver quién podía torcer el pulso. A mí me puede doler lo mínimo. Yo tengo 65 años. A mí lo que me dolía eran las niñas, los niños, las niñas, adolescentes, en un momento que están donde la pubertad, como todo el mundo sabemos, todo te afecta al triple. A eso añádele que estás en un proceso de transición, de autorreconocimiento, incluso de tratamientos con 17, 18 años. Añádele que te están atacando por tierra, mar y aire. Yo he visto comentarios desgarradores de gente que estaba dejando las redes sociales, trabajadores y trabajadoras sociales, como comentaban que las atenciones de menores trans se habían multiplicado por 100 exponencialmente. ¿Alguien se ha parado a pensar del daño infinito que han hecho a estas personas? No, porque para lavar sus asquerosas conciencias nos convirtieron en teorías, que fue justo. Y hay que nombrarlo, porque parece que si se nombra ya pierdes el debate o el discurso, la Alemania nazi. ¿Cómo comenzó el odio hacia los judíos? Hubo un libro que se llamaba Mi lucha. Hubo una serie de circunstancias donde se fue señalando sistemáticamente a un grupo de miles, cientos de miles de millones de personas que perecieron luego en cámaras de gas, señalándolo. Yo estuve en el Museo de Auschwitz. Yo vi cómo los niños, imaginé, porque vi el juego, como los niños de aquella época en Austria jugaban una especie de juego de la oca, donde el objetivo, era sacar al judío del pueblo. Te quiero decir que las cosas no vienen solas, las cosas vienen acompañadas, las cosas vienen unidas. Los discursos de odio conllevan a lo que señalabas también al principio, a las agresiones, a las discriminaciones, a la falta del acceso al mercado laboral, porque se ha creado un prejuicio y evidentemente todos esos caminos son los que tenemos que desandar. Precisamente ahora estabas hablando de infancias trans y disidentes de género. Yo estaba pensando en cómo al final es bastante incongruente, por un lado, problematizar, que está bien hacerlo, ¿no? El hecho de que estas infancias sientan a veces la necesidad quizás de tomar decisiones rápido para transicionar pronto y que se les pueda reconocer en su identidad, ¿no? Pero entonces estarías a favor precisamente de una ley que te está diciendo, oye, vas a tener tiempo para tomar esa decisión, no hace falta que lo hagas ahora. Y también
me parece, no sé qué opinas de esto, pero también me parece bastante incongruente que por un lado se demonice el hecho de transicionar relativamente pronto, que nunca es tan pronto como suelen decir, porque suelen hablar de, no, es que empiezan a transicionar con 8 años. A ver, no. O sea, los bloqueadores son otra cosa y empieza más tarde, ¿no? Pero eso por aclararlo. No pero, se puede dar bloqueadores claro, con 8 años porque, ni con 8 ni no. y menos hormonas, como dicen algunas personas no. indecentes, porque matas al niño, o sea. Claro, pero al final también, que queramos o no, una de las razones por las que muchas personas trans y disidentes de género y no binarias, etcétera, sienten esa necesidad de transicionar pronto es precisamente porque saben que entonces es más probable que cuando sean personas adultas tengan el cispassing, ¿no? No sean leídas como trans y por lo tanto no tengan que sufrir la clase de violencia que se sigue de que la gente te vea como visiblemente trans. Entonces, bueno, pues si realmente te preocupa que la gente sienta esa necesidad de tomar esas decisiones tan pronto, ¿por qué no empezamos por erradicar esa violencia contra las personas visiblemente trans si lo que quieres es que puedan tener más tiempo para tomar esa decisión? O sea, siempre todo va por la vía de negar soluciones, negar autonomía sobre el propio cuerpo a la gente, no por decir, vale, pues quizás es cierto que podrías pensar que es problemático tener que tomar estas decisiones tan pronto, pero entonces haz lo posible para que estas personas reciban el acompañamiento que merecen y no tengan que temer que no, es que si tardo en transicionar y hago la pubertad y por lo tanto la gente es más probable que no tenga ese passing y por lo tanto sea visible como trans y por lo tanto tenga que sufrir pues esa violencia a todos los niveles. Entonces pues vamos a erradicar esa violencia en vez de hablar de si tienen o no derecho a modificar sus cuerpos, ¿no? Aime, todo lo que has planteado está súper bien razonado. Y es así. Lo que pasa es que, por el otro lado, todo es una gran mentira. Te vuelvo a repetir, o sea, no hay preocupación ninguna. Yeah. Ni por las infancias, ni por las adolescencias, ni por las personas mayores. No hay preocupación ninguna por las personas en sí mismo. Mira. Estamos hablando de acompañamientos a les niñas. Que parece que no sé, que alguien debe haber pensado de que las personas trans, cuando cumplimos la mayoría de edad, se nos aparece alguna especie de Espíritu Santo y de pronto vemos la luz. Deben de pensar que las personas trans, ya mayores, nunca fuimos niñas. O sea, que nos caímos, como en la película Maniste, que no es poco, que brotábamos de la tierra de pronto. Estoy plantando un hombre o una mujer, que decía la chula Preave, ¿no? Deben de pensar eso porque si no, que no se explica. La única diferencia es que antes nos aplicaban terapias reparativas, que por otro lado, este grupo de sinvergüenzas es también lo que avalan. Avalan con teorías siniestras, científicas que no tienen ningún respaldo internacional, como la disforia de género de inicio rápido. Esto es un palabra que no existe y que además está contestada por todas las organizaciones internacionales de psiquiatría, de América, de todos los lados. Esto lo llevó el Partido Popular al Senado, a la Comisión de Igualdad, recientemente. Te quiero decir que si tú estás haciendo toda esta apología del terrorismo hacia las personas trans, porque es apología del terrorismo, y mira, me lo voy a apuntar para mi siguiente intervención, apología del terrorismo de las personas trans. Sí, que se van a calentar. Acuérdate, porque luego aquí incrustarás el vídeo mío de la semana que viene en la intervención al Pleno a la ministra. Literal. Literal. Vamos a ver. Cuando están haciendo toda esta apología del terrorismo hacia las personas trans, realmente lo que están tratando es de impedir, y volvemos siempre al núcleo, al inicio. Lo que no quiere es que ¿qué se van a preocupar por los niños? Si han señalado a niñas, niños, Elsa, la niña que intervino en el Parlamento de Extremadura hará como 5 o 6 años. ¿Tú viste cómo se cebaron con ella en redes llamándola de todo? ¿Tú realmente crees que si estas personas tuvieran un mínimo de sensibilidad hacia las niñas o los niños, le hubiesen dicho lo que le dijeron a esa niña, a Chloe, a otra niña trans? Pero mira, aquí lo que alegan es
las de transiciones. Vamos a las de transiciones famosas. Vamos a abrir otro melón. Vamos a abrir otro melón. Lo primero, que la mayoría son mentiras, son bulos. Primero y segundo y tercero, en muchos de los casos. Hubo un bulo que estuvo circulando, pero claro, circula mucho, alguien nunca sabrá que fue un bulo y algunos habrán pensado que era verdad, aunque dijeran que era bulo. La portada de National Geographic. La niña trans que salió un erudito X diciendo que había detransicionado, y que ya no era trans. Bueno, pues se demostró que todo lo contrario, que precisamente la niña ya con 7, 8, 9 años más había dicho que gracias a los bloqueadores hormonales le habían cambiado la vida y le habían salvado la vida. Pero vamos al fondo de la cuestión. ¿Por qué detransicionan ese mínimo 0,% de personas trans que lo hacen? Lo hacen porque estas y estos sinvergüenzas nos están señalando día y noche. Nos quieren hacer la vida absolutamente imposible. Te imposibilitan trabajo, te imposibilitan familia. Hay gente que las echan de sus casas, hay gente que las deshereda, hay gente que las llevan a tratar. Tú imagínate una chavala de 12, 13 años, tú estás dependiendo de tus padres. Si tus padres te cogen y te llevan a un psiquiatra, pues tú te lo tienes que aguantar y chupar y comer con patatas. Porque tienes 13 años y no tienes capacidad de decisión. A lo mejor puedes denunciar, pero ¿cuántos casos se dan que denuncian eso? O sea, la mayoría es por presiones familiares, por presiones sociales, por el entorno en sí mismo. No por una voluntad de que si les dejaran y son quienes son, jamás hubiesen cambiado. Yo conocí una chica trans que había conocido en los años 80, gallega. Y con el paso del tiempo la vi que había detransicionado. Y digo, ¿qué pasó? Era imposible, Carla, no tenía trabajo. No, o sea, todo era en contra. Me tenía que prostituir. O sea, no encontré solución en mi vida. La chica seguía siendo ella en sí misma, carácter, todo, pero obligada, presionada por un entorno en sí mismo. De lo mismo que hablamos, disforia de género. Disforia de género que la Organización Mundial de la Salud ya ha dicho que no es un trastorno mental. Que no es un trastorno mental y que además esa incongruencia de género que llaman, en realidad es algo que puede suceder y que está en los manuales ya de acompañamiento. Pero, de per se, una persona trans no tiene que tener la sensación de disgusto, de desazón con su cuerpo, con su vida. ¿Hay personas trans que pueden tener una sensación de disforia y de disgusto? Sí. ¿El hecho de ser trans te conlleva naturalmente a eso? No. Yo no tengo ninguna disforia, ni muchísima gente. Por lo tanto, los acompañamientos psicológicos siempre tienen que ser a petición de la propia persona. Pero intentar encauzar una cosa con otra es de auténticos sinvergüenzas, como los suicidios. Los suicidios de las personas trans, ese elevado índice de suicidio. Este grupúsculo de golems, terfas y gente de mal vivir, de que suelo yo poner en mis tweets, han llegado a decir que la gente se suicida por ser trans. No, sinvergüenza. Se suicida porque tú le haces la vida imposible. Se suicida porque estás todo el día con el dedito metido dentro del ojo. Por eso se suicida. No se suicida por ser trans, se suicida porque tú le imposibilitas la vida por ser trans. Lo que pasa, que volvemos a lo de antes, tú te tienes que poner una burbuja y una bolsa en la cabeza para aislarte y creer que tú no eres parte, digamos, de la causa de lo que sucede. Y son parte, pero aquí estamos para recordárselo. Uh-huh. Precisamente ahora que me hablabas de personas que sienten esa disforia y de personas que no, una pregunta que yo te quería hacer,
no sé muy bien cómo formularla, pero te quería preguntar si ha cambiado y cómo ha cambiado tu forma de entender o conceptualizar la propia identidad o el género, porque, bueno, como sabrás, hay pensadoras transfeministas, ¿no?, que defienden, claro, que defienden, bueno, teoría. Ahora sí que entramos en la cuestión de las teorías y de cómo pensamos y de cómo sí, y de cómo conceptualizamos las cosas, ¿no? Hay pensadoras transfeministas que dicen, bueno, es que nadie nace hombre ni mujer, ¿no? Y por lo tanto, cuando dicen eso, no están invalidando específicamente la identidad de las personas trans, ni mucho menos, sino que están hablando de cómo el género de todos, también el mío y el de cualquiera, al final, pues es eso, o lo entienden como un constructo cultural, culturalmente aprendido, adquirido por repetición e imitación, lo cual no significa que tenga que ser elegido libremente o voluntariamente, porque mucha gente entiende que constructo social significa, pues hoy decido y no significa eso, por supuesto, ¿no? Pero claro, sabemos que antes el discurso más mainstream, incluso en defensa precisamente de las personas trans en generaciones anteriores, giraba más alrededor de esta idea de estar atrapada en un cuerpo equivocado. Entonces, me gustaría saber cómo lo vives y también cómo lo piensas tú, en qué piensas también de eso, pues de corrientes de pensamiento que dicen, no, es que nadie nace en un cuerpo equivocado, pero lo que sí ocurre es que al final somos incapaces de pensar el cuerpo, ¿no?, sin generizarlo, y por lo tanto es inevitable que la forma de que se te reconozca como lo que eres sea tener que pasar por ese proceso, ¿no? A ver. ¿Cómo lo lees tú? Yo lo leo de la siguiente manera. Yo no soy ninguna teoría, Aime. No, lo sé. No, te lo digo, que está muy bien el teorizar y la gente que teoriza, porque nos hace reflexionar al conjunto de las demás personas. Y eso está muy bien, porque a todo el mundo nos gusta la lectura, a todo el mundo nos gusta imaginar y a qué caminos nos llevan eso que estamos leyendo. Dicho esto, no es menos verdad que depende de los tiempos que hayas vivido y los que tengan que venir, que posiblemente a lo mejor son nada que ver con el pensamiento intelectual de estos momentos sobre la identidad, sobre el género y sobre la percepción, se adecúa en muchos de los casos digamos, a las normas sociales del momento. Obviamente, Lili Elbe, su pensamiento no es ni el de Carla, ni el de Alana Portero, ni el de otra. Su pensamiento era el de una mujer en el constructo social de la época. Tanto es así que se intentó trasplantar útero y fue donde falleció, porque era la consecución total y absoluta. Hemos evolucionado desde la noche de los tiempos, donde la genitalidad no forzosamente tiene por qué definir el sexo de una persona. Tú fíjate que parece que lo estoy diciendo yo. ¿Sabes quién lo dijo esto? ¿Quién? El cardenal de Sevilla, Monseñor Carlos Amigo. Monseñor Carlos Amigo fue el que puso la guinda sobre el pastel en la huelga de hambre del año 2006 para la ley de identidad de género. Cuando el gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, después de la manifestación masiva del matrimonio igualitario, pues no salía esa ley. Entonces tuvimos que anunciar esa huelga de hambre y no daban el brazo a torcer. Y de pronto, un día, en el país, aparece Monseñor Carlos Amigo. No necesariamente una anatomía externa tiene por qué definir lo que es un hombre o una mujer. El cardenal de Sevilla pide al gobierno una ley para los transexuales. Yo no daba crédito. De hecho, cuando falleció, yo dejé una nota que La Razón decía, curioso del activista trans hacia un cardenal. Como si yo quisiera la iglesia quemada, ni mucho menos. O sea, no soy creyente, pero sí creo en las personas en este caso. Lo que te quiero decir es que no una genitalidad externa tiene por qué definir quién realmente tú eres y tú te percibes, y esto es un pensamiento más actual, que no es el que tenía Lili Elbe, claro, que casi me he ido por los cerros de Úbeda. No, pero se entiende. Dicho esto,
a veces hay que recordar algo que al final todas sabemos, todas las personas sabemos. Creo que vamos para 8.000 millones ya de seres pensantes, vamos a llamarlo así. Seres pensantes en este planeta. ¿Y tú has conocido, Aimé, alguno que piensa exactamente igual que otro? No. No existe. Claro. Tú fíjate Claro, qué eso es también lo increíble. problemático de decir la teoría trans o la gente es como no es un monolito. Ahí te quería yo llevar, Claro. amiga mía. Mm. Es A que eso iba. somos algo tan increíble, por lo tanto lo que tenemos que llegar es a acuerdos y a consensos. Claro. Es verdad que tú te puedes aproximar en un acercamiento, en un razonamiento teórico a una realidad. Por supuesto, y tú has definido muy bien. Es verdad que puede ser generalista dentro de los matices de que cada una quiera poner que la persona necesita ver en el espejo lo que quiere ver, lo que más se parece, mira, esto es del agrado de todo sobre mi madre, a lo que soñó de sí misma. Una más auténtica, cuanto más se parece a lo que llegó a soñar de sí misma. Pues tú quieres ver en el espejo eso. Y para eso, pues haces lo que está en tu mano. Pero es que resulta que esa imagen que te devuelve el espejo, para unas personas es una, otra. Claro. Y el espejo se convierte en las casas de los espejos de las ferias de pueblo. Esas que entras y no ves a nadie en las películas estas, siempre de Hitchcock, y al final estaba detrás del espejo la pistola. Que no Sí, no, yo lo que creo que es problemático de teorizar y que a veces puede ser deshumanizante, ¿no? con el tema de intelectualizar demasiado estas cuestiones es cuando, por ejemplo, se intenta convertir o se acaba convirtiendo, en este caso, a un colectivo concreto, a las personas trans, en una especie de objeto de estudio y nada más. Pero yo creo que lo interesante es precisamente que podamos pensar desde el feminismo la identidad y el género de todas. Es decir, como que yo me incluyo también. No estoy pensando en, ay, las mujeres trans hacen esto, sino que pienso, oye, yo hago tal, yo hago cual, yo estoy aquí performando, yo estoy aquí sintiendo que tengo que estar autoafirmando una imagen. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces yo creo que es más valioso cuando no se trata a, digamos, un colectivo concreto como si fuera eso, una anomalía, algo especial que hay que estudiar, sino que estudiamos también lo que siempre hemos entendido como la normalidad. Dejamos de naturalizar lo que siempre hemos entendido como lo normal. Yo creo que eso es más interesante. Lo normal no es normal. Lo normal se termina ajustando a las normas Claro. del tiempo que te tocó vivir. Por eso, como historizar como esa normalidad, decir, bueno, es normal ahora, ¿no? Y claro. yo soy normal, pero vale, pero a ver. Para Lilian claro. y Kristin Johansen también era lo normal en su época, ¿no? O sea, pero que está bien como tú lo pones, pero, a ver, esto que yo te he hablado de las personas trans es expansivo para todo el mundo. Claro. Porque esta es la pregunta... Luego viene la pregunta penca, la pregunta absurda, que van lanzando por ahí, que parece, ay, que no la vas a ver contestar. ¿Qué es una mujer? Ay, ¿verdad? De pronto en una entrevista, ya verás, la Sonia esta. A la pobre amor que la pilla, ¿qué es una mujer? Cuando sabe perfectamente que es una pregunta trampa. Que responda lo que responda, bajo su criterio y su concepto, no habrá acertado. Que es a lo que íbamos antes también. A ver, ¿existe alguna mujer igual a otra? ¿Qué es el concepto mujer? Concepto mujer, si entramos al concepto mujer, yo lo que conceptúo como mujer seguramente será distinto a lo que conceptúas tú, pero lo que conceptúas tú seguramente será muy distinto a lo que conceptúa la que hace la pregunta trampa. Y siempre digas lo que digas, estarás equivocada. Pero si resulta que habrá contestaciones que te lleven a la raíz de antes, de las primeras madres del feminismo, y resulta que ser mujer es tener vagina, no ya tampoco, porque luego ya era vale. Ni era tampoco, era tener útero. Es que si volvemos a eso, que es justamente de donde parte el feminismo,
que ser mujer era más que un útero. Ser mujer consistía en una igualdad, en unos derechos, en una capacidad de habitar todos los mismos espacios que habitaban el resto del patriarcado, y resulta que para justificar la transfobia, trans excluyentes dinamitan el suelo donde se sentaron los pilares del feminismo y te lanzan la pregunta o la respuesta, perdón, simplista al final, y te dicen que ser mujer es ser hembra humana, ¿no? Porque te lo ponen. Yo esto de ver cuenta que ponen hembra humana, o sea, qué tristeza, tía. Qué tristeza que haya personas que hayan hecho de su vida el odio a las personas trans. Qué tristeza que hayan salido de esa sala donde se quitaron las siglas Q+ de la conferencia política del Partido Socialista, fuera gritando como descosidas: ¡vivan los derechos de las mujeres! Como si esto entrara en conflicto, los derechos de las mujeres. ¡Qué tristeza que tú te levantes por la mañana y estés buscando a qué persona trans cazas y capturas! ¡Qué tristeza que tu vida se haya convertido en eso! Porque más que nada has dejado de tener vida propia. Estás viviendo la vida de los demás, y lo único que está hablando esto es de las carencias, la falta de seguridad que habitan en esas otras personas. Y por lo normal, desde el otro lado, pues ya lo dice el dicho, viejo dicho, que sufre más el que odia que el odiado. Y esto lo llevo escuchando yo desde los años 70, pero que es una verdad como un templo. Qué tristeza que tu vida la hayas convertido en un templo del odio. Si eso es tu vida, yo lo único que puedo decir es que me dan lástima, una profunda lástima. Mientras, seguiremos caminando. Claro. Yo entiendo que todo esto al final parte un poco del miedo a que si el sujeto político mujer no es perfectamente estable, no está perfectamente delimitado y definido, se vuelve un poco más poroso, un poco más difuso en algunos contornos, eso pueda llegar a hacer que no podamos nombrar las violencias que digamos que nos atraviesan supuestamente a todas, pero es que claro, al final muchas veces lo que acaban haciendo es caer en una idea de lo que es ser mujer que también deja fuera muchas realidades que atraviesan a muchísimas mujeres, y no solo las mujeres trans. O sea, te das cuenta de que muchas veces desde una posición trans excluyente acaban dejando fuera realidades, o sea, no solo violentan a las mujeres trans, que también, sino que también acaban dejando fuera muchas cuestiones que afectan a las mujeres racializadas, a las mujeres disidentes, butch, y claro, te das cuenta, por ejemplo, cuando decía eso Carmen Calvo, de claro, pero es que nuestra batalla y lo que nos va a emancipar es el feminismo, mientras que la lucha LGBT va por otro lado. Y dices, vale, ¿y cómo se va a emancipar una mujer lesbiana butch solo como mujer? O sea, que, ¿me entiendes lo que te quiero decir? ¿O cómo se va a emancipar una mujer racializada? No puedes separar esas dos esferas claro, no puede decir, bueno, esta es la violencia que sufro por ser mujer y esta es la violencia que sufro como racializada, sino que esa racialización también hace que el tipo de misoginia que sufre sea diferente. Entonces, como que no es tan simple como decir, no, la violencia que nos une a todas, es que realmente en muchas cosas es diferente también. Entonces, creo que esa complejidad es lo que intentan allanar de alguna manera, como... Querida, yo creo que si hay algo que ha quedado claro a lo largo de este último año es que Carmen Calvo dice disparates con tal de justificar la transfobia. Vamos a ver. Colectivo LGTBIQ+. Claro, te iba a decir... El 50%, 51% son mujeres. Claro. Mujeres lesbianas, mujeres bisexuales, mujeres trans, que lo dudará mi prima, todas. Somos el 51% de la población. ¿Cómo va a estar desligado el feminismo del movimiento LGTBIQ+ si ha ido siempre de la mano?
Ahora, que decir la última ida de olla. Palabra, venga, que me invento hoy una frase que va a parecer grandilocuente. La Q y la plus es un invento neoliberal, ha dicho la señora Calvo. Y tú dices, perdón, la Q y la plus no, van más allá de teorías, son personas. Volvemos a lo que ya hablamos. Tú deshumanizas y entonces parece que no tienes que ver. Y ojo, se está señalando, se está estigmatizando a un colectivo. Y eso se llama incitación al odio y LGTBI-fobia. Y todo esto por defender un espacio, unos márgenes, un chiringuito. Hay un viejo dicho que dice, que es una verdad como un templo y no es un proverbio chino. Tú creas un problema donde no lo hay para luego liderarlo y vivir de él. Porque yo te voy a hacer una pregunta, querida Jaime, que es la pregunta que nos tendríamos que hacer todas. Y seguro que lo vamos a ver claro. ¿Quién estaría hablando de estas personas, de muchas de ellas, si no fuera por esto? ¿Quién estaría hablando de esa señora que nunca escribió, sino que copió, que me niego a nombrarla? ¿Quién estaría hablando de Amelia Valcárcel, ya que una pena que tumbara la carrera, que la gente había dejado de hablar? ¿Quién estaría hablando, que ya no hablan casi, de Laura Freixas? ¿Quién estaría hablando de Larredondo? ¿Quién estaría hablando de toda esta gente? De hecho, mucha de esa gente fue conocida por el gran público por aparecer en los titulares del Mundo, por aparecer con sus opiniones tránfogas. Es más, si querías tener espacio en los medios de derechas y en la tele de partidos de derechas y de extrema derecha, solamente tenías que hacer un comentario tránfobo, apuntarte a la ola. Pregunto, ¿quién estaría hablando de estas personas si no fuera por esto? O planteo la pregunta de otra forma. Si no fuera por esto, ¿de qué otras cosas escucháis hablar a estas personas? ¿Qué te ha llegado a ti, o qué le ha llegado a quien nos esté viendo ahora mismo, de esas otras personas que no sea la transfobia? Que alguien me diga en los últimos 6 meses, la señora que nos escribe, ¿qué le ha llegado? Transfobia en los últimos 6 meses. La señora Freisa, ¿qué le ha llegado en los últimos 6 meses? Que si la de chica trans de Chueca, todo por lo mismo. Por lo tanto, llegamos a la conclusión que desgraciadamente esto se ha convertido en un negocio. La transfobia es un negocio. Están haciendo caja de la transfobia. 2 señores que en la vida habían visto a personas trans, van y escriben un libro. ¡Hala! Hacer caja. La otra, otro libro. ¡Hala! Hacer caja. Y luego, encima, lo vendes mejor si dices que te han tratado de impedir dar una charla tránfoba. Porque ahí, entonces, eres Juana de Arcos y te victimizas. Eso sí, como tú vayas a dar una charla, una exposición de algo que sea contrario, es lícito que estos personajes te la vayan a montar. ¿Qué quedamos? ¿En el duro o en la peseta? Titular: la transfobia se ha convertido en un negocio. Y esa es la realidad. Y nadie en los últimos 6 meses ha oído hablar de estas personas si no fuera por su repugnante transfobia. Sí, es como un nicho de mercado. Y además, a mí una cosa que me llama mucho la atención es que siempre se dice aquello de, no, claro, es que se está poniendo en el centro de la agenda y el debate feminista a un colectivo que en realidad solo representa un porcentaje muy... Y digo, bueno, primero, sois vosotras las que estáis constantemente poniéndolo en el centro. Yo en los últimos meses he estado hablando de vivienda, problematizando el fenómeno de las tradwives y el neoconservadurismo y el claro, giro... ¿no? O sea, yo he estado hablando de un montón de cosas...
sois vosotras las que constantemente estáis poniendo lo Única trans y en el... exclusivamente Porque de eso. no habláis de otra cosa. Ángeles Álvarez, cada vez que sale, Claro. ¿de qué habla? ¿De qué habla? ¿De esto? Única y exclusivamente de esto. ¿Qué sale? Hazle hurra, hurra, hurra. La Valcárcel, la que dijo que yo era un señor sesentero. Bueno, pues mira, una tuvimos algo. ¿Qué quieres que te diga? ¿De qué hablan? ¿De por qué salen en los periódicos? Por lo mismo. Nenas, han hecho caja por la transfobia. Y no hay más. Sí. Te Tan quería decir... pueril y tan bajo que esto, porque es contra personas. Es contra niños, es contra niñas, contra niñas. Nunca les preocuparon. Jamás, jamás, nada. Ni adolescentes, ni personas mayores. Aquí solamente había un interés espurio. Ataque de celos que al final lo convirtieron en un leitmotiv de su vida. Tristeza, vivir en esa botija de odio. Pero es más lamentable que realmente lo que haya detrás sea a la vez un interés espurio de hacer caja a costa del dolor de la vida y del sufrimiento de otras personas. Yo creo en lo cósmico, en el sentido de que no es otra cosa, sino que lo que tú vas tirando a lo largo de tu vida, las semillitas por el camino, eso es lo que vas a recoger el próximo año en la cosecha. O sea, lo que te va a salir puede ser cizaña o puede ser trigo. Y yo te digo que se van a hartar de recoger cizaña. Porque es lo que han sembrado, querida, el odio. Haciéndote ahora una pregunta un poco más concreta, porque estamos haciendo aquí preguntas y reflexiones muy amplias, haciéndote una pregunta un poco más concreta, tú en 2022 dejas de formar parte de la militancia del PSOE, pues por motivos que creo que han quedado bastante claros a lo largo de este episodio, pero una pregunta que quizás se hace la gente es ¿por qué tu apuesta entonces en 2023 concretamente es por Más Madrid y no por la formación de Irene Montero, cuando mucha gente te lo pregunta, ¿no? Que fueron quienes pelearon más la ley trans en principio. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? No lo sé, pero es una pregunta que... No, pero ¿qué digo yo? Es que ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Mira, yo estaba en el Partido Socialista y era diputada del Partido Socialista y tenía un escaño en el Partido Socialista, en la Asamblea de Madrid. Y desde ese escaño me enfrenté a la vicepresidenta del gobierno que se llamaba Carmen Calvo. Desde ese escaño planté cara. Y cuando Irene Montero comenzó a defender la ley integral trans, que como te dije antes, lo que había salido en 2019 se lo llevé a Boti García Rodrigo y luego al Ministerio de Igualdad, yo, a pesar de quien le pesara, salí a dar la cara por Irene Montero. Salí a dar la cara por el Ministerio de Igualdad. Y no me dolían prendas, es más, las quería y se las pedí, y lo sabe Irene. Fotos, vamos a hacerles fotos. Yo voy a defender a la persona que está defendiendo mis derechos. Y eso no me lo puede quitar ni San Pedro bendito. ¿Hasta ahí? ¿Yo qué obligación tengo? Es que por esa misma regla de tres, querida, te lo digo porque esto lo llegó a decir, venga, vamos a dar nombres, Monedero. Sí, venga, ya que damos nombres, yo doy nombres. Monedero, en 24 horas. Esa Carla Antonelli, es que ahora se ha ido a Más Madrid, cuando tiene que estar agradecida a Irene Montero. ¿Perdón? Entonces, ¿qué pasa? ¿Que todos los militantes LGTBI de Unidas Podemos están en deudas con Zapatero, con el Partido Socialista? Porque se pueden casar gracias a Pedro Serolo y a José Luis Rodríguez Zapatero y al movimiento activista, por supuesto, LGTBI. Pero ¿quién lo llevó como ley? Que en este caso es con Irene Montero, la ley integral trans. No pueden sino que votar al Partido Socialista. ¿Verdad que es un sinsentido? Tú tienes la ideología que tienes y militas o formas parte activa donde te da la real gana. Y tus principios te llevan a defender todo aquello que tienes que defender, en el momento que tienes que defender. Y yo, al Ministerio de Igualdad, a Irene Montero y a Podemos, lo defendí arrugando y torciendo el gesto de personas del Partido Socialista, porque yo era diputada.
por el Partido Socialista en Madrid. Y yo estaba con Irene Montero defendiendo la ley integral trans. Y eso no lo puede quitar de San Pedro. Eso me obliga a mí. Si me obliga a mí, todos y cada uno del movimiento LGTBI tiene que ahora darse de alta en el Partido Socialista, porque gracias al Partido Socialista está el matrimonio igualitario. ¿Verdad que es un sinsentido? ¿Cómo me piden a mí lo que no son capaces de dar ellos o ellas? Una incongruencia, ¿no? Cambiando ahora un poco bruscamente de tema, porque estamos... Pero me alegro que me hayas hecho esa pregunta. Sí, porque quería responderla. ¿Qué es esto? ¿Cómo digo? Por una cuestión de afinidad, al fin y al cabo. O sea, soy más afín a cómo se mueven las cosas dentro de Más Madrid. Oye, y entre tú y yo, Aimé, porque yo tengo una edad que ya quiero pasar en mi vida. Bueno, no podemos no hablar del caso Errejón. Quería comentarlo contigo porque creo que también ha podido poner bastante en entredicho la capacidad o incluso la voluntad de los partidos políticos de implementar protocolos antiacoso y antiviolencias sexuales, y sobre todo la capacidad o la voluntad que pueden tener los propios partidos políticos de quitarle esa clase de impunidad a personas que ostentan posiciones de poder. Yo te quería preguntar a ti, ¿qué errores crees que se han cometido y de qué forma crees que se podrían enmendar o prevenir que se repitan este tipo de situaciones? Querida Aimé, vaya por delante, no hay espacios para la violencia machista, no hay espacio para actitudes machistas. Se deben de combatir en todos y cada uno de los momentos. Dicho esto, yo creo que la ejecutiva de Más Madrid actuó como tenía que actuar en ese momento de pedir la baja, dar la baja, y en el caso de Sumar se le pidió también que dejara el acta de diputado en el Congreso. Luego, como podrás entender, el tiempo que yo llevaba en Más Madrid, mi conocimiento de Errejón no iba más allá de presentarle en las elecciones autonómicas, porque yo estuve prácticamente en todos los mítines de campaña centrales, en todos, absolutamente. Y la casuística era que yo muchas veces tenía que presentar a Íñigo Errejón. ¿Tú te crees que si una persona sabe lo que hay detrás de una persona, actuaría como actuaría? No, evidentemente. Si en esta vida, a lo largo de esta vida, con las personas que andamos, nos codeamos o compartimos momentos, fuéramos a ser responsables de lo que se pueden convertir con el paso del tiempo o lo que escondían y tú no sabías, si somos responsables de esos, media sociedad es culpable. Y yo creo que ahí lo puede sintetizar muy bien el caso de Rita Maestre. Ese mensaje que mandó y que vivió ella con inmenso dolor, habiendo sido pareja de Íñigo. Y cómo lo expresó, cómo lo contó y cómo nos sensibilizó a todo el mundo. Que para ella era el novio perfecto de llegar a casa. Y esto pasa en tantas y otras tantas situaciones. Entonces yo te puedo decir lo que te puedo decir, porque bueno, el otro día en un programa de la televisión, bueno, privada pública, no es la pública del todo, me dijeron, tú tantos años de militancia, digo, creo que te estás equivocando. Yo años de militancia los tuve 40 años en el Partido Socialista. En este caso, por supuesto, compartí el dolor y el abrumamiento que hubo, porque lo hubo. Pero acto seguido, creo que la forma de actuar ha sido absolutamente contundente y va a ir mucho más allá, obviamente, con hechos. Claro, yo no me refiero, evidentemente no te estaba responsabilizando a ti de ninguna manera, de la misma forma que tampoco... Pero yo me adelanto Lo entiendo, de la misma forma que tampoco responsabilizo a Rita Maestre, ¿no? Pero sí que es verdad que pienso, ostras, ¿qué está pasando en general en los partidos, igual que en muchos espacios de lo que serían los movimientos de base, no institucionales, ¿no? Para que surjan estos liderazgos que se vuelven impunes, ¿no? Quizás parte del problema es precisamente la existencia de hiperliderazgos, a veces me lo pregunto, ¿no? O la existencia de ciertas jerarquías muy marcadas, ¿no? Que hacen que quizás la gente que huele a algo tenga miedo de hablar. Entonces me lo preguntaba un poco también en esa línea, ¿no? Si lo habéis... Sí, vamos a ver, no, yo creo que va más allá de los partidos y en sí mismos los partidos. Obviamente es una cuestión
de cómo se suministra y administra el poder en las personas. Claro. ¿Qué pasa en esas cabezas cuando llegas a tener un cúmulo de poder X? Puede pasar en los partidos, puede pasar en las empresas, puede pasar en todos los ámbitos de la vida. ¿Cómo se administra esto? Dicho esto, obviamente, no todas las personas, ni todos los líderes, ni las líderes de los partidos ejercen soberbia y dominación y aplastamiento de todos los que tiene debajo de lo que es su cargo. En cualquier caso, continúo que todo debe de servir. Todo debe de servir para saber, para aprender y para solucionar. Para solucionar, en cualquier caso, de lo aprendido para, a continuación, en lo que se va a cometer. A mí me consta de que no es solamente una decisión de lo que se tomó por parte de la dirección, sino que van a ir mucho más allá, pero yo ni estoy cualificada ni capacitada para hablar de los proyectos futuros, que en este caso nos ha pronunciado la propia directiva de Más Madrid, en este caso, ¿no? Pero dicho esto, conmoción, pero me conmocioné yo, te conmocionases tú y conmocionó a un montón de personas, al mismo tiempo reflexión, al mismo tiempo tristeza y al mismo tiempo que sirva para saber, porque hemos llegado hasta aquí, que es lo que tú estás diciendo. Dicho esto, no hay cabida para nada de eso y no debe de haberla. Estamos llegando ya hacia el final del episodio, y hacia el final del episodio tenemos una sección que hemos titulado Yo más que una pregunta tengo una reflexión, donde pedimos a nuestros invitados que respondan a una pregunta que les ha dejado el invitado anterior y a su vez que también vayan pensando y formulen una pregunta para el siguiente. En este caso... Carla, yo me voy a atrever a hacerte la pregunta que realmente tiene toda España para ti, pero nadie se atreve a hacerte, porque claro, yo te vi el otro día y yo no doy crédito cada vez que te veo. Te vi en una entrevista con Jesús Quintero, muy antigua, y luego te vi en la vida real y dije, pero ¿cómo es posible que esta mujer siga así, que el tiempo no pase por ella? Entonces, mi pregunta es, ¿tú qué haces, Carla? ¿Tú qué haces desde que te levantas hasta que te acuestas? ¿Cuál es tu rutina? ¿Bebes sangre de doncella? ¿Qué está pasando? Con sinceridad. Querida Nerea, esto parece... Querida Nerea, si en algo te consuela, que espero que no sea eso lo que buscas, es que la procesión va por dentro. Todo lo que llega a partir de los 40, querida amiga, ahí se queda. Pero bueno, bienvenido sea mientras el cuerpo aguante. Muchas gracias por la parte que me toca y por el piropo y que no falte. Gracias, monstruo. ¿Y qué pregunta le dejarías a nuestro siguiente invitado, que es José Antonio Martín Pallín? Hola, señor Martín Pallín. Muchas veces cuando se pone en tela de juicio la justicia, hay gente que se solivianta. ¿Es que vas a poner en duda la justicia? Y bueno, habiendo visto todo lo que usted ha visto, y seguramente que nos queda por ver, ¿usted cree que la justicia es justa? Esa es mi pregunta. Maravillosa. Bueno, pues ya hemos llegado al final de la entrevista, que creo que vas un poco mal de tiempo, así sí, que nos tenemos que despedir. Las dos caladas al cigarro. Cigarro, Mónica, ¿no? Si no nos quedaríamos un ratito más, pero bueno, tenías una hora a la que irte y ya hemos llegado, así que una hora y media, nena. Sí, o sea, hemos ahora estado un tú buen vas rato. a tener que resumir, pero... No. Hora y media. Aquí no se corta casi nada, excepto algún error o fallo técnico. Aquí no se... Y tampoco... Casi no cometemos, ¿eh? Vamos a aburrir. Así que muchísimas gracias por haber venido. Nada, a ti. Y nos hacía mucha ilusión que vinieras. Gracias por estar. Ha sido un placer. Ha estado intensito a ratos. Intenso. Así que muchas gracias. Carla Antonelli. A ti.
Y así llegamos al final de un episodio que ha sido intenso como poco. He conversado con Carla Antonelli, primera mujer trans senadora, también fue en su día la primera mujer trans diputada y la primera actriz trans en protagonizar una serie de televisión, acerca de los temores y obstáculos a los que se ha enfrentado al hacerse visible en un mundo sin referentes. Como dice, no había espejos en los que mirarse porque Franco los había roto todos. Y haber tenido que dar el paso de convertirse en una pionera. Hemos hablado de cómo se censuró su documental de 1980, el primero en hablar de las realidades trans en España. Pero más allá de repasar la genealogía del colectivo, nos hemos centrado también en la situación actual de las personas trans en España, del estigma social, de la cobertura sensacionalista en los medios, que toma las dudas legítimas que puede tener mucha gente ante un fenómeno que puede ser complejo, para alimentar en su lugar un pánico moral deshumanizante, de los problemas de inserción laboral debido a la discriminación, de las altísimas tasas de paro que llevan, sobre todo a las mujeres, a tener, a veces como única alternativa, el sistema prostituyente. Hemos hablado también de cómo, a pesar de que cuestionar cómo se trata o acompaña a las infancias trans y disidentes de género no sea algo exclusivo del sector trans excluyente, así como tampoco lo es el hecho de problematizar la transición hormonal y o quirúrgica, algo que han hecho las principales exponentes del transfeminismo, como Susan Stryker, lo que es profundamente injusto y contraproducente es que se exija a las personas trans que sean invisibles, es decir, que tengan un passing del 100%, que nadie note que son trans, para poder gozar de una aceptación social mucho mayor, a la vez que se las juzga por querer transicionar, y además por hacerlo temprano, algo que normalmente aumenta las probabilidades de obtener ese passing. Si queremos que nadie sienta la presión de tomar esta clase de decisiones tan pronto, en su adolescencia o en sus primeros años de juventud, entonces tenemos que hacer que el mundo deje de ser un lugar hostil para quienes no tienen ese passing. Como no podía ser de otra manera, también hemos ahondado en el viraje reciente del PSOE, en todo lo relativo no solo a la cuestión trans, sino a la relación que debe existir entre el feminismo y el colectivo LGTBI o la lucha antirracista. Carla, que militó en el PSOE durante muchos años, siente que al final todo esto se reduce a una guerra de egos, y que además algunas personas han encontrado en la crítica a lo trans, como si existiera una única forma de pensar lo trans, o como si el colectivo fuera un monolito y no existieran acalorados debates internos, un nicho de mercado. También le he preguntado a Carla si su concepción del género, la identidad o lo que implica o incluye ser trans ha cambiado a lo largo de los años, siendo estas, como digo, cuestiones ampliamente disputados en el propio seno del colectivo. Al entrar en un terreno más teórico, Carla me ha querido recordar, como es preciso hacer en estos casos, que ella no es una teoría. Creo que es importante, y así es como he querido plantearlo, que no pensemos en las personas trans como una especie de anomalía curiosa que queremos estudiar, sino en todo caso como una especie de brecha en Matrix, como una realidad que al estar en los márgenes nos permite cuestionar y repensar algunas de las certezas que están en el centro. Es decir, no se trata de focalizar la conversación en la relación de las personas trans con las normas e imposiciones de género, con los constructos de la feminidad y la masculinidad, sino de detenernos a pensar en cómo todos nos construimos y nos hacemos inteligibles para los demás a través de estas categorías, feminidad, masculinidad. Igual que pasa con el lenguaje, el género constriñe, oprime y limita, a la vez que es lo que usamos para comunicarnos y entendernos. Tenemos que poder seguir criticando los roles de género, a la vez que entendemos que sería injusto exigir a las mujeres trans que dejen de performar algo que el resto performamos constantemente. ¿O acaso mis manerismos, mi forma de apartarme el pelo de la cara, mi forma de sentarme cruzando las piernas, todos estos aprendizajes por imitación que se convierten en automatismos, ¿acaso en mí son naturales, pero en Carla Antonelli son parodia? No, en todo caso son parodias siempre o son copias siempre, también en mí. Y ya para terminar, recordaros una vez más que No Obstante es un podcast autónomo y autofinanciado. Hemos estado amortizando los gastos del proyecto gracias a los anuncios de YouTube y ahora también de Spotify, pero por ahora es un proyecto que tenemos que sacar adelante en nuestro tiempo libre y seguimos obligados a compaginarlo con otra jornada laboral. Así que si queréis ayudarnos a poder dedicarnos en cuerpo y alma a esto y quizás a que dentro de poco podamos tener 2 episodios de No Obstante a la semana, además de dar like y compartir este vídeo, también podéis colaborar a partir de solo €1 al mes en apoya.furor.tv y obtener beneficios como acceso anticipado a todos estos episodios. Ahora sí, hasta la próxima.